noches, ¿qué tal amigos? En Buenos Aires, una vez más reunidos los miembros del enclave gnóstico del extremo sur. Estamos transitando del 16 al 17, del 15 al 16 de septiembre estamos transitando. Sí, ¿Eh? sí. Dejémoslo así no decimos qué hora es. Y bueno, aquí estamos nuevamente los amigos y hermanos que integran este humilde podcast que tratamos de hacer a pulmón y de todo corazón para los que de onda, como decimos acá en Argentina, nos oyen y ya me han hecho algunas preguntas y todo. Así que con el amigo Nepsis, que vamos a aprovechar ahora para que quería hacer un par de preguntas en base a algo que quedó del programa anterior. Y bueno, y nuestro santo ángel guardián, el amigo tercer elemento, que está presente pero cultivando el misterio del silencio. Alguien me dijo el otro día, bueno, hablen de Nag Hammadi, bueno, vamos a esperar para eso, vamos a esperar. Hablar de Nag Hammadi específicamente llevaría un programita especial, y de otros textos gnósticos también se puede hablar bastante, pero diríamos que tengan paciencia con eso, ya también hay bastante escrito al respecto. Sí, también es del Evangelio de Judas, que es muy Claro, interesante, de todos los evangelios llamados apócrifos por algunos, ¿no es cierto? Claro, sí, que funcionaban de una forma muy distinta, porque la intención que tenían los evangelios gnósticos también, y muchos de los evangelios de esa época, creo que lo habíamos hablado un poco al comienzo, era simplemente de que sea el acceso a lo divino de cada una de las personas que los escribía. Entonces narraban más su experiencia y también permitían ver a través de eso cómo ellos vivían esa experiencia y cómo se iban planteando un poco de la teoría que llegaban a juntar de sus propias experiencias. Claro. Entonces era una forma de contarle a los demás una historia, la historia de sus propias iluminaciones, de sus propias experiencias Era como luminosas. testimonios de praxis pura. Claro. Muy distinto a lo que después se ve en la Biblia, ¿no? Claro, porque como a ellos no les interesaba el dogma, sino simplemente el efecto, estos evangelios escritos, digamos, con distintos nombres y en nombre de distintos santos, en nombre de distintas personas, servían como un camino, como la muestra del camino que ellos habían recorrido. Así que bueno, lo que habíamos dejado también un poco... Ya nos extenderemos sobre los textos y todo, hay tiempo. Claro, sí, habíamos dejado también el tema de la ortodoxia un poco, y cómo se vinculaba con el gnosticismo y cómo era por ahí el aspecto de la práctica que puede resultar interesante. Y eso pasa de que, por ejemplo, la ortodoxia se plantea todo un proceso que quizás no es tampoco que cualquier cristiano ortodoxo lo conoce o participa. Incluso los sacerdotes en general están acostumbrados a la práctica de la religión más o menos al estilo romano, donde se da la liturgia, se hacen oraciones, digamos, se mantiene cierta constancia, pero con cierta cotidianeidad que no tiende a lo místico exactamente. Siempre lo místico queda relegado, digamos. Siempre el que le interesa lo místico tiene que fijarse por sí mismo, tiene que poner su esfuerzo. El misticismo participa, cuando lo vemos desde Occidente nos parece que el budismo es místico, nos parece que solamente el hinduismo es místico, y no, nada que ver. El catolicismo, que por más que nosotros lo veamos quizás a veces como algo muy chato, algo que no tiene profundidad, que no tiene nada interesante que ofrecer, en realidad hay muchos místicos cristianos, católicos, romanos, que han sido muy interesantes, que han tenido una práctica, que han tenido experiencias místicas muy profundas. Y bueno, todo eso por ahí no nos llega, porque de ir a la misa los domingos no se consigue nada. Claro. Uno se queda cualquiera que ha ido a muchas misas de domingo, de quedarse con esa cáscara. Cosas, sí, de ahí no queda nada. Pero bueno, digamos que por ejemplo en la ortodoxia, dentro del esicasmo, se plantea un camino en el cual se apunta hacia la unión con Dios, que es la teosis. Esa unión con Dios no es la unión con Dios, digamos, de un sentido paternalista, como a veces se lo ve desde el catolicismo romano, en donde la unión con Dios es como la unión con una personalidad. La unión con Dios es la unión con la esencia. La esencia de Dios para la ortodoxia se parece mucho al gnosticismo,
en donde Dios está más allá de cualquier personalidad. Dios no tiene una personalidad, no es un padre, no es una madre, no es ninguna de esas características. Es un estado muy profundo en el cual se puede dar una unión. Claro, al que se accede después de... Exacto, al que se puede acceder en vida, digamos. A diferencia del catolicismo romano, la ortodoxia tiene la visión de que llegado al juicio final, llegado al fin de los tiempos, digamos, una vez que se acaba absolutamente todo este proceso, absolutamente toda la creación va a Dios. La diferencia está en cómo se experimenta a Dios. Se puede experimentar como un cielo o como un infierno, pero la circunstancia es la misma, digamos. Entonces, toda la preparación que realiza la persona ortodoxa es una forma de estar en armonía con esa esencia, con ese ser que es el ser primordial. Mientras que en el catolicismo, digamos, depende mucho más de la personalidad, se parece una cosa más devocional al estilo Hare Krishna, en donde hay una personalidad suprema, ¿no? Entonces, son visiones muy distintas. Yo comparo en todo caso la ortodoxia un poco más con el gnosticismo y con el hinduismo, con un Dios que es impersonal. Claro, sí, a priori podría parecer que qué punto de contacto pueden encontrar estos pibes entre la ortodoxia y el gnosticismo. Claro. Pero cuando te pones a ver te das cuenta que sí, que pueden encontrar puntos de contacto. Claro, sí. Y bastante sólidos, no son así superfluos. La teología ortodoxa deja abierta la puerta para un montón de cosas que por adentro de la teología romana no, porque evolucionaron en momentos distintos. Y entonces, en parte tiene que ver con el lenguaje, digamos, la negación. Muchos ponen el énfasis en que la negación dentro del lenguaje griego, por ejemplo, para las palabras como invisible, todo lo que empezaba como la anteposición, no me acuerdo ahora si eran a, creo, todas las negaciones. Esos permitían que después la teología negativa, que es esta teología apofática, tenga una visión distinta de cómo abordar las cosas. No se tienen que abordar las cosas de una forma positiva, o sea, definiéndolas, sino que se pueden abordar las cosas a través de ver qué cualidades no se le podían agregar a esa cosa. Entonces Dios es invisible, es imperceptible, es infinito, digamos, todas esas cualidades son cualidades en las cuales simplemente se está negando que posea esas dimensiones, ¿no? No es finito, no es visible, no se puede contener, no se puede definir. Y eso para este otro lenguaje, digamos, de la Iglesia romana no es adecuado porque ellos lo van definiendo y lo van quizás encasillando dentro de un sistema que es mucho más explícito y que siendo explícito quizás termina por coartar un poco la experiencia personal de lo divino. Y sí, termina habiendo poco lugar para esa experiencia personal claro. En el sistema, digamos, católico, que queda muy ya como víctima un poco, entrampado en sí mismo. Sí. Igual eso por ahí no detiene a los místicos, pero los místicos muchas veces terminan, digamos, quedando en el borde de la herejía casi, ¿no? Precisamente, creo que cuando tan definido, digamos, se empiezan cualquier experiencia queda ahí. A hacer una vida mística, probablemente queden a un paso de como vos dijiste, de ser considerados Ireus. Sí, exactamente. Así que bueno, dentro de la ortodoxia, por ejemplo, este proceso, ellos lo toman como 3 fases a grandes rasgos, que por supuesto se intercalan, digamos, nada es tan claro como se puede plantear en un sistema cuando uno trata de ver los pasos, ¿no? Pero digamos, existe una catarsis, que es la purificación. La purificación no es la purificación moral exclusivamente, sino que dentro del camino religioso, la purificación es lo que permite ir separando dentro de la propia vida mejor las cosas, viendo más claramente, y así uno puede tener un camino espiritual más puro en el que no está arrastrando otros rasgos personales. ¿Sí? Por ahí esto es difícil de ver, pero quizás uno dentro de su propia práctica puede ir arrastrando vicios, puede ir arrastrando emociones, puede ir arrastrando un montón de cosas que tienen más que ver con lo psicológico, y la catarsis es la purificación que se logra a través de la misma práctica y que permite que uno pueda después alinearse con la práctica, pues si no, no es posible, digamos. Esto dentro de muchos sistemas es esencial, la purificación, cuando la persona entra
a un círculo para un ritual o cualquier tipo de cosa, se necesita que la persona se purifique, se limpie, se concentre, se libere de las cosas externas para poder iniciar un camino que tiene un propósito puntual. Entonces, la catarsis es lo que apunta a lograr eso. Esto no es el principio, digamos, se hace una vez y después se abandona. Es una cosa que va a ser reiterada seguramente, porque siempre la vida cotidiana nos va dando su feedback y nos va metiendo otro tipo de cosas. Pero bueno, eso por un lado. Después tiene la teoría. La teoría es la práctica en sí, que sería la contemplación para el cristianismo más romano, que son las prácticas como la repetición del nombre dentro del esicasmo, la contemplación misma. Esto se puede dar espontáneamente de muchas formas. De lo que se trata es el silencio interno. ¿Hablando de una repetición al estilo mántrico? ¿O? Sí, la repetición sería igual que la del mantra, porque en realidad lo que ponen en énfasis los padres de la iglesia es que durante la repetición, si bien es una invocación, no se está tratando de generar una imagen tampoco, ¿sí? Entonces, si uno de repente nota que está invocando, como puede suceder en el hinduismo, a Shiva, sería bastante poco útil que uno empezase a tener la imagen de Shiva, ¿sí? Uno dice Om Namah Shivaya. Y si uno empieza a tener la imagen de Shiva, se está transformando en un obstáculo del propio progreso, ¿no? Porque eso tiene que dar lugar a una especie de vacío en el cual hay una trascendencia, hay un estado de no dualidad. Y acá se busca exactamente lo mismo. Esa práctica, la teoría, que es muy amplia, y bueno, de alguna forma está unida a la catarsis, ¿no? Porque decíamos que era la purificación, y en la purificación se puede dar esta especie de silencio y estado no dual, va a llevar a la teosis, que es la unión con Dios, la unión con lo divino. La diferencia está en cómo se vive eso. La teosis, al igual que en el hinduismo, es la plena unión con Dios, digamos. No es esa relación padre-hijo, no es haber sido premiado por una vida moral pura, ni nada de ese tipo de cosas, sino todo ese proceso que puede incluir lo moral. ¿Pero por qué incluye lo moral? Porque justamente esa alineación con lo divino encuentra necesario por el camino una cierta conducta moral que facilita eso, al igual que en el budismo, al igual que en el hinduismo. Nosotros quizás nos quedamos con la visión del judaísmo y del catolicismo romano, en donde hay una especie de relación de premio-castigo. Entonces, si vamos para este lado nos pegan con un palo, si vamos para otro lado nos premian con una galletita, y la religión termina siendo un poco eso. Mientras que en realidad, si lo vivimos como una guía general en la cual nosotros tratamos de amoldar nuestra vida al camino espiritual y tenemos una meta, es completamente distinto. Tenemos que aprender a enfrentarlo también de esa forma, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que me motiva? ¿No? Uno tiene que comprender la propia motivación para poder lograr una evolución real en el camino espiritual y que se pueda dar este proceso, ¿no? Que lleva a esta teosis. Así que bueno, dentro del gnosticismo también encontramos caminos parecidos. Yo creo que un tema muy interesante que iremos desarrollando es cómo dentro de la gnosis valentiniana hay un proceso sucesivo de unión con lo divino a través de distintos grados, a través de distintos cielos, que después va a permitir unir todos los opuestos en cada paso que se va dando y así ir logrando ese estado no dual. Es un proceso también muy interesante del que por ahí no tenemos una explicación muy completa ni las palabras necesarias, digamos, hay todo un aspecto ritual que quizás falta, pero sí hay una forma general de encararlo. Y a esto es a lo que viene el tema que hemos, bueno, fuera del aire hemos hablado muchas veces de Berthiaud y de aspectos de su visión muy interesantes en el gnosticismo, como lo que tiene que ver con los syzygies, que son estos opuestos que uno va uniendo verdaderamente dentro de uno como una forma de resolución, de liberación, porque esa unión de los opuestos es la liberación. Perdón, por si alguien que está oyendo no lo conoce, digamos quién es Berthiaud, Michael Berthiaud, ¿no? Es un reconocidísimo mago de Occidente, nacido sacerdote también, que digamos que fue de la iglesia, claro, anglicana, ¿era? Veterocatólica. Un hombre nacido en Estados Unidos que, bueno, estaba misionando en Haití
Y bueno, ahí accedió a los cultos locales y bueno, se ve que empezó a impregnarse de todas esas energías y terminó constituyendo un sistema mágico propio que se vio plasmado en órdenes como la Orden Templo Orientis Antiqua, no confundir con la OTO, que es más la más popular, la más conocida, digamos. Una cosa es la Orden Templo Orientis, ¿no? De quien se tiene como mayor referencia a Aleister Crowley, si bien tampoco fue fundada por Crowley, ¿no? Ya sabemos que venía de Alemania, en fin. Ya vamos a hablar también de todo eso. Otto es una cosa, Otoa, Michael Berthiaud, Orden Templo Orientis Antiqua, es otra, que abordó otro sistema con un, digamos, un costado fuerte chamánico, que sería un grupo interno que se llamaba la Culebra Noa, en fin. Ese es espiritismo Allan Kardec. Uy, el tercer elemento habló. Sí, espiritismo Allan Kardec también, mucho de esto de Judú, ahí del sur de Estados Unidos, de Luisiana. Bueno, sí, él digamos, de hecho, trabaja ayudando a la comunidad haitiana en Chicago. Bueno, para que tenga una idea, el que no lo conoce, quién es Michael Berthiaud, y que también tiene un Necronomicon también. Un poco de todo abordó. Claro, y tiene bastante esto que decíamos, ¿no? Porque él toma de estos sistemas su propia experiencia, en donde va profundizando. Él toma los sistemas tradicionales, digamos, del vudú haitiano, él los conoce, los vive, y a partir de ellos después va desarrollando más cosas que le son muy propias, digamos. Claro. Todo lo que tiene que ver con el Necronomicon y con otro montón de cosas relacionadas, incluso con el shintoísmo. Claro. Sí, hasta toma cosas de Japón, tiene una entidad que le llama el maestro Kamamori. Recién dijimos vudú, pero tengamos claro que el sistema que toma Berthiaud es entidades del vudú, pero no, digamos, la ofrenda es de forma la tradicional del vudú, ¿no? En realidad se le llama vudón o vudú gnóstico al sistema Berthiaud, y no se matan animales como uno ve cualquier video en vudú, que lo primero que hacen, hola, ¿cómo te va? Tráeme el chivo. O sea, así como para arrancar. Claro, se trata siempre de las propias energías, se le ofrece a las entidades también, las propias energías, sea sexualmente o a través básicamente fluidos sexuales. Formas, y se llega a una gnosis a través de ese tipo de ofrenda, ¿no? Es distinto, ¿no? Para aclarar, no es vudú tradicional, no es el africanismo puro y duro de matemos la gallina, que pasa ese animalito que sigue. Quizás al africanismo como lo llegamos a conocer en la No, es un sistema además que tiene una complejidad bastante en cuanto a sus documentos, lo que sería el monasterio y los 7 rayos, ¿no? Claro, tiene una etapa introductoria bastante larga, digamos, que tiene que ver con la visualización, con la oración, con la purificación, justamente. Tiene mucho de todo esto que estamos hablando. Claro, sí. Lleva al iniciado a través de un montón de estadios que le permitan después estar abierto a esas experiencias y también a que esas experiencias no le resulten negativas. Pues me parece que un tema importante en el vudú es que los dioses del vudú son dioses un poco más duros de como estamos acostumbrados a verlos, digamos, no se parecen quizás a otras tradiciones, digamos. Bueno, quizás el hinduismo también los tiene, o dentro del budismo tibetano también encontramos entidades que son representadas, digamos, transmitiendo una fuerza muy especial y que tienen un nombre, digamos, iracundas, o les dicen de otra forma. La palabra vudú tiene una carga bastante brava, ¿no? Siempre que se habla de vudú y van a buscar cualquier película donde se hable de vudú, y va Mickey Rourke, Haití, en la película Corazón, ¿cómo es que se llama? Corazón satánico, y empieza a chorrear sangre de las paredes, y tiene experiencias. La serpiente del arco iris. Excelente película. Cierto. Vamos a también empezar a recomendar películas para la gente. Vamos a empezar a recomendar películas de tinte esotérico y mágico, y la serpiente del arco iris para mí parece genial. Está basada en un libro. Claro que no leí el libro yo, pero la película muy buena. El viaje fue real. Claro, sí, todo eso. Exacto. Era para el polvo zombie, digamos. Exacto, el famoso. Claro, que termina siendo utilizado por la industria médica después. Así que sí, tenía toda una base de. Sí. Y en su viaje pasa por
cosas bravas, ¿no? Claro, sí. Claro. Ahí descubre que más allá de las fórmulas también había una carga mágica, pero desconocida, que él vio los rituales, pero los desconocía. Entonces ahí se dio cuenta de que si no estaba esa ceremonia, que el polvo no tenía el mismo efecto. Igual. Claro. Sí. Pero bueno, lo que tiene Berthiaud también es que él, digamos, pertenecía a un grupo que tenía este tipo de trabajo y él era en su momento el más joven de ese grupo, él era la persona como una suerte de escriba, digamos, o no sé si por ahí en otros ámbitos como la masonería sería llamado... el secretario. Como una especie de secretario, ¿no? Secretario, sí. Tenía un cargo menor, pero eso le permitió ir... En el antiguo Egipto estaban los escribas. Le permitió ir conociendo en profundidad un sistema que mientras los demás experimentaban, creo, también un poco con Berthiaud, digamos. Era como que él participaba de esto un poco como conejillo de Indias, pero eso le sirvió para aprender muchísimo y tener una evolución muy interesante. Absolutamente. Berthiaud es uno de los grandes magos de Occidente y uno de los últimos que quedan con vida. Sí. Ahora hace muy poco, no me acuerdo hace cuántos años, ha muerto Kenneth Grant. Claro, hace unos años. Y ya, ¿qué nos queda? Nos queda casi nada. Sí, no, de los referentes, como Crowley, Reagan, estos pesos pesados, digámosle. Claro, y que además fueron personas que compartieron mucho de su conocimiento. Crowley se cansó de escribir, Israel Regardie también hizo un trabajo muy interesante. Vamos a hacer un día un programa especial sobre Crowley también. Claro, Christopher Hyatt también tuvo un trabajo muy vinculado a lo psicológico, pero también desde lo esotérico y que me acordé de algo que hablamos la vez pasada, ¿no? De cómo muchos sistemas vienen truncados o parecen hechos para fallar y Hyatt también era un tipo que hablaba de este tipo de cosas al igual que Israel Regardie. Donde se planteaban que tenía que haber una serie de elementos que eran esenciales para el trabajo y que por ahí en estos grupos no estaban, porque se trata simplemente de hacer algunos rituales o de algunas lecturas, en vez de encararlo con esta seriedad como la que decimos que tenía Berthiaud. Estos señores de los que hablamos fueron personas que vivieron para esto, o sea, se entregaron a esto, eran pura pasión por esto. Por eso dejaron la obra terrible que dejaron y nosotros agradecemos porque en definitiva, quien más, quien menos, todos estamos en esto por alguno de estos señores que acabamos de nombrar. Queremos aclarar para los que no nos conocen que nosotros no somos tipos que hemos leído libros nada más y que nos sentamos a hablar teóricamente de cuestiones. Los que estamos acá somos, yo hablo por mí, yo soy iniciado en varios sistemas. He practicado varios sistemas y sigo practicándolos. Incluso estamos hablando del Budón. Yo soy iniciado en Budón, no tengo ningún problema en decirlo. Y bueno, acá en Argentina tenemos un grupo de Budón. En fin, yo hablo por mí nada más. Yo sé que acá hay un sacerdote ortodoxo por acá también. Claro, que también he sido iniciado en alguno de estos sistemas y he encontrado muchas cosas de gran valor en ellos. Y que me parece que ayudan a que cada uno evolucione y encuentre específicamente el tipo de cosas que mejor le llega y que mejor le sirve. A mí me parece que por eso las tradiciones siempre nos atraen, porque han pasado muchas personas por ellas, cada uno ha ido sumando lo que ha podido, y estas tradiciones son muy ricas, tanto la tradición del vudú que viene por esta línea de Berthiaud. Por esta línea, sí, aclaramos. No es el vudú tradicional. No es el vudú tradicional de la forma que se lo entiende, pero digamos que está muy imbuido de gnosticismo y también quizás de elementos de la masonería. Hay un montón de cosas, digamos, que se van transmitiendo a través de esa tradición, del Memphis Mizraim. Exacto, ese es el sustrato, digamos, intuicional que le dice Berthiaud. Es el antiguo y primitivo rito de Memphis Mizraim, que también acá lo tenemos muy activo en Argentina. Claro, y también toda una comprensión del cristianismo que le es propia y que es bien cercana al gnosticismo como se lo vio en aquellos primeros tiempos en donde, digamos, dependía de la experimentación más que de los elementos antiguos o de otra cosa, ¿no? Dependía exclusivamente de qué le podía enseñar una persona a otra, de qué se podía llegar a experimentar, y todo esto dentro del marco de una meta que era la unión con lo divino.
Bueno, y no es tan incompatible por ahí estar en un sendero mágico con por ahí ser sacerdote o ortodoxo. No es tan incompatible. No es lo mismo, pero no es tan incompatible tampoco. Claro, sí. Se lleva años darte cuenta porque uno de entrada piensa como que esto es el sendero de no sé cuánto, y después te das cuenta que los colorcitos, que el blanco, que el negro están bastante desdibujados a la hora de... Claro, yo lo que veo también es que me parece que a veces la gente piensa de que es lo mismo un parapsicólogo que alguien que se ha dedicado a investigar otro tipo de cosas más vinculadas a lo gnóstico y a lo tradicional, y no es lo mismo, porque me parece que al final a veces, ahora parece que nos vamos a meter con los parapsicólogos. El otro día... Pero el tema es que a veces hay un tema comercial de por medio muy profundo y que también hay que tener cuidado con eso. O sea que yo de ninguna manera quiero comparar, quiero en todo caso hacer la diferencia entre lo que son los sistemas mágicos, los sistemas místicos, y lo que es la parapsicología tal cual nos llega a nosotros, y que hay muchos sacerdotes, hay mucha gente de distintas tradiciones que digamos, por ahí la gente se acerca buscando algo de luz, buscando algo de contacto con sí mismos y demás, y terminan perdiendo su dinero a manos de una persona que les va a hacer un trabajo X o algún tipo de cosa por el estilo. Sí, o elevando categoría de gurú o maestro a algún manipulador vivo que tenga la habilidad para encontrar los puntos débiles de esa persona y llevarla. Estoy seguro de que de las personas que nos escuchen habrá muchas chicas que ya conocieron un maestro que les quería, quería enseñar en privado. Sí. Y otros cuantos hombres se habrán dado también con que había un maestro que les quería enseñar en privado. Eso también está pasando mucho. Acá. Recordamos hace un rato al célebre maestro Amor. Sí, justamente, ese era uno. Por eso, bueno, está claro que una cosa es iniciar un sendero iniciático y buscar una iniciación, que en realidad la iniciación más allá del momento en sí, cuando uno dice, bueno, fui iniciado, para mí por lo menos la iniciación ahí empieza y es un proceso, ¿no? Claro. Una cosa es sumergirse en un camino de este tipo y otra cosa, bueno, es lo que la chantada y estas cosas que sabemos que en Latinoamérica está bastante al día. Claro, podemos dejar porque ya va pasando, creo que estamos pasando los 20 minutos, así que hay un tema muy interesante que es para otro momento charlar, que es el tema de la contrainiciación, de las iniciaciones incompletas, digamos, desde la tradición, por eso es una crítica muy puntual. René Guénon, hay muchos intelectuales que tienen bastante que decir de la contrainiciación, creo que incluso Julio Cébola, pero la iniciación incompleta también. Completa, sí. Contrainiciación es una palabra que quedó ya muy guenoniana hoy por hoy. Claro, sí, no sé si por ahí está de moda. Pero... Sí, que no, un muchacho que anduvo por muchos lugares y después dijo, bueno, pateó el tablero. En fin, me voy al Cairo, bueno, sí, ya lo hablaremos y por ahí invitamos a algún amigo que quiera compartir también algunos pensamientos. Compartir a algunos amigos que saben mucho sobre la obra de Guénon. Yo reconozco que no soy un experto en Guénon. No, yo tampoco. Pero me parece un referente puedo hablar, pero no. Interesante, siempre porque nos permite la comunicación entre las distintas tradiciones, ¿no? Sí, van a pasar por estos podcasts seguramente amigos de otros senderos que tienen mucho para aportar y como decíamos antes, nadie sabe todo, así que entre todos nos enriquecemos. Claro. Bueno, por hoy vamos a dejarlos para no seguir atosigándolos. Les enviamos un saludo cálido desde Buenos Aires para todos y será hasta el próximo podcast. Adiós.